presentamos Libre Encuentro. Libre Encuentro, un programa destinado al análisis, discusión y propuesta de soluciones a la problemática nacional. Con nosotros, Libre Encuentro. El vacío que han creado las instituciones políticas es grave, pues han limitado el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Todos los guatemaltecos somos culpables de nuestra realidad y los líderes de todos los sectores tienen mayor grado de responsabilidad por acción o por omisión. Pero la selección nacional, también conocida como los depurables de la clase política, han sido y son los principales protagonistas de las desgracias públicas, políticas y privadas, que son atraso, miseria, crímenes, corrupción e impunidad, o sea, sufrimiento humano de miles de guatemaltecos, víctimas inocentes de una cruda realidad que no comprenden, pero que aguantan con estoicismo. La pregunta es, ¿hasta cuándo? El Congreso Nacional, la institución democrática más importante en una sociedad, en nuestro país, nuestro Congreso, por los actos deshonrosos de un grupo y la falta de denuncia valiente de otros, perdió el respeto y la credibilidad de nuestro pueblo y nos llevó a peligrosas aventuras, como la del expresidente Serrano, en la que terminó sus días en el poder, en una guerra de mafias para ver quién se quedaba con el botín, hasta que la sociedad rescató el proceso democrático, el cual sigue en peligro por el acoso de las fieras más peligrosas de nuestra jungla política. El problema principal de los guatemaltecos es económico. Los niveles de pobreza son preocupantes y cada año con la inflación y la devaluación permanente hay más pesimismo y menos posibilidad de seguir fortaleciendo nuestra clase media emergente, que es el balance en una sociedad que quiera progresar. Nuestro grave problema económico tiene como causa principal la permanente crisis política que hemos vivido, desde las dictaduras militares hasta las corruptas dictaduras de libertinaje civil. La falta de un Estado de Derecho, la ausencia de leyes y reglas estables y confiables y la inestabilidad por el mal manejo macroeconómico de nuestro país nos mantienen en un letargo económico que además sirve de excusa para muchos que se dicen empresarios para explotar a sus trabajadores, vivir del contrabando y evadir sus impuestos. La insatisfacción política y económica de los guatemaltecos es grande y peligrosa. La mentalidad oligárquica de la mayoría de instituciones políticas y privadas nos mantienen como una sociedad dividida y clasista que no acepta la diversidad. Por eso es el momento de que los mejores ejemplares de nuestra sociedad se animen a trabajar en la ingeniería política que nuestra nación con urgencia necesita. El 14 de agosto de 1994 se presenta una nueva oportunidad para el pueblo de sancionar moral y cívicamente a todos los políticos que traicionaron sus ideales, de fortalecer nuestro proceso democrático y de rescatar la confianza nacional en nuestras instituciones democráticas. Esta tarde nos acompañan 4 respetables y polémicos líderes de 4 partidos políticos, con una interesante participación en la vida nacional. Ellos son el licenciado Jorge Skinner Cle, candidato a diputado por la Unión del Centro Nacional; la licenciada Arabela Castro de Comparini, candidata a diputada por el Partido de Avanzada Nacional, PAN; el general José Efraín Ríos Montt, candidato a diputado por el Frente Republicano Guatemalteco, FRG; y el licenciado Alfonso Portillo, candidato a diputado por la Democracia Cristiana, DC. Licenciadas, señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Quisiera esta tarde empezar con una misma pregunta para ustedes 4, pero antes, en una forma muy breve, quisiera hacer referencia a un editorial de Prensa Libre de esta semana que creo que resume muy bien al animal al que ustedes se van a enfrentar dentro de poco, porque seguro que los 4 van a ganar. Ese editorial de Prensa Libre, en uno de sus párrafos, dice así: los diputados a los que más con sorna que con respeto se les llama padres de la patria.
se vieron involucrados en escándalos como falsificación de documentos, intentos para propiciar la fuga de un narcotraficante, robo de vehículos, golpes de Estado, defraudaciones por consumo de bebidas alcohólicas, compra de bienes robados, uso de especies fiscales falsificadas, tráfico de franquicias, venta de plazas a maestros, borracheras, escándalos con prostitutas, homicidios y asesinatos, y muchos otros delitos de igual o mayor gravedad. ¿Cómo puede ser padre de la patria un sujeto como el señor Jesús Ayerdi? Este es uno de los párrafos que tiene el editorial de Prensa Libre de esta semana, el cual es interesante nada más como marco de la pregunta siguiente, que va para los cuatro, y tal vez, como las damas van primero, vamos a empezar con la licenciada Arabela Castro de Compariño. ¿Qué es lo que creen ustedes que pueden aportar al Congreso en una nueva legislatura para recuperar el prestigio y la credibilidad de la institución democrática más importante? Y pediría con todo respeto que sean puntos muy concretos. Licenciada. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera decir que el Partido de Avanzada Nacional tiene como tema y como primer objetivo la reconstrucción moral del Estado, la reconstrucción moral de las instituciones, y ustedes preguntarán qué se puede hacer desde el Congreso para reconstruir moralmente el Estado. Vemos que en el Congreso se puede hacer un trabajo hacia el externo al elegir no políticamente, sino elegir con conciencia a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados de la Sala de Apelaciones, al Procurador General, al Fiscal Nacional, al Contralor General. Nosotros nos comprometemos a que esas elecciones vamos a luchar para que no sean políticas, para que sean serias y que vuelvan a darle prestigio a estas instituciones. Al interno del Congreso, que también es muy importante, nosotros vamos a continuar una lucha que el PAN ya se esforzó en hacer, y es que a través de la Ley de Régimen Interior, por ejemplo, se puedan hacer auditorías externas de un presupuesto que jamás conocimos los diputados, y la fiscalización real del Ejecutivo, la Ley de Probidad y Responsabilidades, que no atañe en este momento a los diputados, pero que debiera atacarles, y nosotros ya presentamos un proyecto de ley al respecto. Y por último, la construcción, o sea, el apoyo a la construcción de la paz, que ahí vendrían todas las leyes de seguridad a las que me referiré después, las leyes de descentralización y también las leyes que busquen un apoyo a la familia guatemalteca, huérfanos, viudas, que sin ello no vamos a poder llegar a la paz. Licenciado Skinner. Muchas gracias. Es muy grato estar aquí, muchas gracias, sobre todo con un público, cambia la tesitura de las cosas, público amigable o público hostil, siempre siente uno un eco, una corriente de reacción humana. Sí, yo creo que hay que empezar por limpiar la casa, todo un programa legislativo muy ambicioso. La verdad es que por donde hay que comenzar, pero desde el primer día, si Dios mediante seamos electos, es por reestructurar el Congreso. Hay ya un proyecto bien hecho, es una empresa de muchos. Aquí no hay autores individuales ni estrellas, es una empresa de muchos, una nueva ley de régimen interior que se quedó ahí con unos 74, 75 firmas, nunca se le dio trámite. Ahí, con eso, que se empiece, ahí estaría el control de los gastos del Congreso. El presidente del Congreso hasta ahora tradicionalmente ha dispuesto él solo de millonadas de dinero. Eso ya no puede seguir. No puede seguir la corrupción de los asesores, no puede seguir la corrupción de la designación de funcionarios, ni el gasto en esa forma. Entonces, el primer pequeño paso es arreglar el Congreso, ya esa junta directiva absurda con 8 secretarios solo para que 8 pelones tuvieran 400 quetzales más de sueldo, no. Y habría incluso que arreglar los sueldos de los diputados. Yo nunca les he visto sentido a eso. Bien, los diputados tienen un sueldo y además dietas, pero ¿por qué? Sí, lo uno o lo otro. Hay que ponerlos a dieta, dice usted en todo caso. No, yo tengo un récord limpio, he peleado contra eso, pero lo que me he sacado ha sido amenazas. Un ilustre diputado, se los conté, que me llamó oportunista, por decirlo, otro que me ofreció un par de trompadas y volví a hablar de eso. No, el cuento es difícil. Dele gracias a Dios que solo trompadas le ofrecieron, porque ahí parece que hay unos que son más violentos que eso. General, cuéntenos usted su visión. Bueno, nuestro partido es un partido de principios, y cuando se fundamenta sobre principios,
Yo creo que es poco lo que cambia con respecto a las intenciones de la mayor parte de partidos políticos. Nosotros pretendemos llevar al Congreso un programa bastante simple, ya lo dijeron nuestros dos ilustres antecesores, y entre otras cosas, lo que más nos interesa es que los guatemaltecos aprendamos a decir la verdad. Nosotros queremos que los guatemaltecos sean íntegros. En esa dimensión y con esa fortaleza, en consecuencia, podemos exigir al Estado, a la administración pública, a que aprenda a servir a su pueblo. Y después, logrando eso, tenemos que legislar sobre toda la mecánica de la descentralización del Estado. Punto. Licenciado Portillo. Sí, comparto lo que han dicho mis antecesores. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, que nos hemos comprometido a participar en política, lo hacemos pensando en el país ha entrado en un proceso de ingobernabilidad que es verdaderamente dramático. Creemos que este Congreso, a pesar de lo corto, es la última oportunidad que tiene el país para superar su crisis política. Pero creo que el mayor reto que vamos a tener todos los que estemos en el Congreso es pensar que en el país toda la causa de los problemas es que este Congreso y los congresos anteriores nunca han aprobado leyes de carácter general. Toda la vida se ha legislado en el país para proteger empresas, para dar proteccionismos, para dar privilegios y para estar socavando la institucionalidad del país. Creemos que ese es el gran reto y lo vamos a demostrar en la práctica. ¿Quién defiende leyes sectoriales? ¿Quién defiende leyes de grupos? ¿Y quién defiende leyes de carácter general que saquen al país de la crisis? Creo que ese es el gran reto que vamos a tener los nuevos diputados en este nuevo Congreso. Tal vez sería interesante en este momento aclarar 2 o 3 puntos. El primero es de que esta reunión pues, es muy trascendente. Primero, porque es uno de los pocos libres encuentros que hemos tenido con público presente. Segundo, muy trascendente por el hecho de que acá están los diputados que encabezan los listados nacionales de cada uno de los respectivos partidos, pues lo cual lo hace muy importante el que se esté discutiendo esta tarde los temas que vamos a platicar. Y ahora tal vez pasaríamos ya a abrir un poco la discusión entre ustedes. Yo tengo algunas preguntas acá con dedicatoria para cada uno que sería interesante escuchar. Tal vez el licenciado Portillo, que fue el único que no usó todo su tiempo, que no le sonaron la campana, que está por ahí, tal vez sería interesante que usted siguiera tratando de respondernos esta pregunta. El proceso democrático, desde que se inició hace cerca ya de 8 años, poco más, poco menos, giró en buena medida alrededor de la Democracia Cristiana, un partido que llegó bien organizado con muchos líderes, y lamentablemente la caída de la Democracia Cristiana representó en alguna medida importante la caída del sistema democrático, por las razones que todos conocemos. Ahora se escucha que ustedes están en alguna medida haciendo varias cosas. Uno, dividiéndose. Hay varios grupos dentro de la democracia cristiana que están tratando de mantener la hegemonía, el control dentro de la democracia cristiana. Usted es conocido como el que más o menos está al frente con la bendición de Alfonso Cabrera, pero al frente del grupo de los buenos dentro del Partido Democracia Cristiana. Y tiene al otro grupito muy conocido también por su trayectoria en el Congreso y en otros lugares, que han sido los principales protagonistas del desprestigio y el deterioro que ha sufrido con nuestro Congreso Nacional, que en buena medida están atacándolos y siendo pues muy hostiles hacia el grupo que usted representa, no solo por ir de candidatos al Congreso, sino también por tratar de ganar más control dentro del partido. Pero están sucediendo cosas dentro de la democracia cristiana. Cuéntenos un poco de esa experiencia y luego si es cierto o no que están afinando algún grupo de estos discurso populista para ver de qué forma logran rescatar votos, a pesar de saber de que el populismo pues, nos ha llevado a más pobreza nada más. Bueno, en primer lugar yo creo que en América Latina el discurso populista quedó completamente agotado y completamente derrotado por la realidad. Sin embargo, yo quisiera empezar contestando su pregunta, hablando un poco de la historia del país, porque creo que en Guatemala ha sido muy responsable quien ha acusado a la clase política como la culpable de todo el desastre que vivimos. Y yo creo que eso hay que aclararlo, porque si somos políticos responsables, tenemos que hablar con la verdad. La clase política no es responsable de 500 años de despotismo ni de racismo en Guatemala. La clase política no somos responsables del 89% de pobres. La clase política no somos responsables de un sistema económico ineficiente y privilegiado. No somos responsables de un Estado ineficiente. No somos responsables de una cultura autoritaria. Y ahorita podría decir 15 cosas más. Yo creo que la clase política tiene culpa
Y creo que ha sido una culpa importante, una porción de la culpa importante. Pero creo que no es posible atribuírsela solo a él. El país tiene 500 años que quiere avanzar como un país moderno y no lo puede hacer. Tenemos una clase política que es autoritaria. Tenemos un sector militar que es autoritario. Tenemos un sector empresarial que es autoritario. De tal manera que responsabilizar a un gobierno y echarle la culpa de que ahí nace la crisis creo que es un poco irresponsable y no se está hablando con la verdad. He visto análisis que a partir de 86 dicen que viene la crisis en Guatemala. Creo que eso es ser muy irresponsable. Ahora, y creo que hay que hablar con la verdad. Perdón la interrupción, la idea acá no era de que hagamos discursos políticos, sino que tratemos como el tiempo es corto y hay más invitados, de ceñirnos a las preguntas. Aquí nadie ha dicho de que los culpables sean solo la clase política, incluso creo que al principio de mi introducción yo menciono que todos los guatemaltecos somos responsables de nuestra realidad, unos por acción y otros por omisión, y obviamente pues todos los guatemaltecos estamos regados en todos los sectores, algunos usando más de un sombrero. Pero en todo caso, yo creo que si tratamos de regresar 500 años, nos vamos a complicar y menos cuando nada más tenemos una hora. Creo que es importante la historia, la experiencia y más importante es aprender de ella. Yo le hacía la pregunta sobre el proceso democrático, diría yo, que se está viviendo dentro de la democracia cristiana, que en todo caso es muy sano y yo lo aplaudo, como estoy seguro que muchos lo hacen. Cuéntenos un poco de él muy brevemente para que podamos seguir con el resto de nuestros invitados. Yo creo que en este momento el Partido de Democracia Cristiana es el único que está teniendo cambios, que no son cristalizados en la prensa, pero que uno los ve en las elecciones de diputados o candidatos a diputados, y que hay una corriente renovadora muy importante. Creo que el partido ha entendido, o por lo menos alguna gente de la dirigencia, ha entendido el momento del mundo, ha entendido el nuevo momento de Guatemala y está impulsando un proceso de democratización que yo creo nos va a dar mucha fortaleza y mucho más vida en el futuro. Y yo creo que esto se va a ver con los hechos. El hecho de que el partido haya aprobado que no se reelige ningún diputado, creo que es una posición saludable que nadie reconoce. Es un hecho porque en los medios sí se sigue escuchando que hay... Lógicamente, es difícil que la gente acepte los cambios en muchos casos. O sea que todavía no es un hecho de que de plano no van a verlo. Es una decisión tomada por Comité Ejecutivo Nacional, ratificada por Consejo Nacional y no hay posibilidad de reelección de ningún diputado. Creo que esto es un hecho real que demuestra voluntad política y que no puede ser objetado por nadie. General Ríos, usted pues es un hombre muy conocido por todos los guatemaltecos, incluso al que muchos extrañan, y fue una sorpresa el conocer que usted va al Congreso. Cuéntenos muy brevemente qué lo motivó a participar en el Congreso, pues, sabiendo el costo que eso puede tener para usted y además lo difícil que es entrar a una jungla como esa. Bueno, yo soy un soldado y una de las características del soldado es obedecer la ley. Quien obedece la ley tiene la capacidad de maniobrar en verdad y tener autoridad sobre ese particular. Si yo doy el ejemplo de mi partido, es precisamente una de las características del político, que no negocia, sino que va adelante dando un rumbo. Nuestro interés es enseñarle a la nación que si no participa, continuaremos siendo esclavos. Eso es todo. En general, una pregunta que siempre esperan todos escuchar, incluso con la idea de esperar una respuesta, que tal vez usted puede dárnosla, ese famoso articulito 186 que se supone que no le permite ser presidente de Guatemala, ha creado mucha polémica. Y usted ha dicho que a quien le interesa realmente cambiar este artículo es a Vinicio Cerezo. Y a Ramiro ahora. Y a Ramiro de León ahora. Y a Serrano. ¿A Serrano también? Sí, probablemente, imagínese. Todo esto, usted va al Congreso, ya algunos medios han comentado porque pues, se resigna de la realidad de la presidencia, mejor va a participar al Congreso, donde incluso se podría hacer mejor labor. ¿Tiene usted dentro de su plan de trabajo en el Congreso hacer alguna modificación a la Constitución, incluido ese articulito? Mire, ese articulito a mí no me afecta. El problema a eso es precisamente el gran problema que se presentó, el haber no respetado la soberanía de la nación. Eso fue lo que hizo el gobierno del 90. No quiero decir nombres ni partidos. Pero todos sabemos quién es. No sé. Lo que hizo fue evitar que la soberanía del pueblo se manifestase. Pero no queremos entender que el derecho natural es también tan práctico y tan real. ¿Dónde están, digo yo, los que manipularon la ley en ese sentido? A mí la Constitución no me prohíbe ser candidato a la presidencia.
¿Y usted todavía pretendería ser candidato a la presidencia? Primero voy a tratar de ver si me inscribo como candidato a diputado. Y de ahí piensan lo demás. Sí, basta. Respetamos su respuesta. Licenciado Skinner, ¿usted cree que el famoso grupo de diputados logre sabotear las elecciones? O sea, ese grupito que sabemos que anda manejando recursos para boicotear el proceso. Usted dijo en una entrevista reciente que si eso llegara a dar, si tuviera éxito este grupo, incluso podríamos tener un golpe de Estado. ¿Cómo está eso? Cuéntenos. Bueno, lo que ¿qué ve hubo, usted? las declaraciones de alguien que dijo: yo sigo siendo diputado, seguimos siendo diputados los que estamos ahí sentados, y esos que vienen van a ser intrusos. Me llamó la atención la palabra porque ya hubo autoridades intrusas una vez en Guatemala, por ahí de 1826, 27, que mandaron al Congreso San Martín Gilotepec. Pero yo creo que esos, puede haber que sacarlos a sombrerazos. Si están ahí sentados, pues tendrán que salir, porque no puede haber dos congresos, y la legitimidad de las reformas a la Constitución y de esta convocatoria a elecciones y de las elecciones que se celebrarán el 14 de agosto es total, absoluta e irreprochable. Usted ha dicho varias veces públicamente que la corrupción en el Congreso es endémica. ¿Usted cree que con la expectativa que hay de cómo se va a conformar el nuevo Congreso hay posibilidades de minimizarla o incluso pararla? Tan lo creo que estoy aquí, si no, no estuviera. Creo, por lo menos en nosotros 4 que estamos aquí sentados, sí creo, a pie juntillas, y creo en muchas otras gentes. Creo que es el momento de, bueno, limpiar los establos estigios, echarle el río encima. No es labor de Hércules, es fácil hacerlo, y dejarle al país un Congreso funcionando de otra manera. Porque nosotros, pues los electos ahora nos vamos el 14 de enero de 1996, y vienen otros que serán electos en noviembre del 95. Pero la cosa es dejar que las instituciones cuajen en tal forma que ya no se pueda impunemente ser ladrón ni pícaro. Mire, todo conglomerado humano no es hecho de ángeles ni de la... En todo conglomerado humano hay bagres, hay pícaros, hay píos, hay bribones, todos. Ninguno tiene aquí el monopolio de los buenos, no nos engañemos. Pero entonces tenemos que hacer un esfuerzo todos por mejorar la cosa. Porque usted le preguntaba a todos qué es lo primero que quieren hacer. Yo le decía el régimen, la ley de régimen interno. Y ya cuando abra el Congreso, el 15 de septiembre, ya va a estar ahí el proyecto de presupuesto del año entrante. Esa es la primera tarea que hay que hacer. Y es un presupuesto que va a ser complejo. Es decir, yo creo que doña Ana ha hecho maravillas. Como usted sabe, yo sí creo en la ginecocracia que nos gobierna, pero ha trabajado muy bien la cosa. Y hay que arreglar ese presupuesto y va a haber que trabajar duro en él. Así es que esa es mi respuesta. Creo que con esta gente, y si se mantienen esas disciplinas, se puede hacer mucho. Licenciada Comparini, tal vez con esta última pregunta ya yo pues les pediría que abramos un poco la discusión. El PAN jugó un papel interesante en el último proceso político, fue la única bancada que renunció y salió del Congreso, fue muy criticada por algunos sectores, muy aplaudida por otros. Actualmente se sabe que un proceso legal que hubo en contra de un grupo de diputados del PAN en manos de uno de los de la selección nacional, el expresidente del Congreso, Lobo Dubón, parece que resultó ser una mentira, un bluff, no había tal proceso. ¿Esto es cierto? No, los procesos existen. Efectivamente hay 3 procesos en contra de miembros del PAN. Eso no implica que haya un impedimento para nosotros en participar, porque la ley dice que solo que haya una condena, entonces estaríamos con impedimento para participar, pero estamos enfrentando esos 3 procesos. Yo diría que precisamente para la gente, y aprovecho la oportunidad de la pregunta, que la gente que ha cuestionado nuestra salida del Congreso, yo quisiera señalar que nosotros, como lo vemos, es que es mucho más valiente tomar la decisión de salir del Congreso y enfrentar juicios que conocíamos que iban a estar en contra de nosotros, a quedarse dentro del Congreso y aprovechar pues un antejuicio para no aceptar realmente una responsabilidad de un momento político al conducir un proceso de depuración que muchos de nosotros estuvimos conduciendo. Por otro lado, quiero decir muy claramente, yo personalmente estoy con 2 procesos que tenemos que enfrentar, que creo que la semana entrante tendremos que estar frente a los jueces,
y creo que eso hace valiente nuestra posición de haber salido. Y además yo quisiera preguntar también si la gente decente del Congreso hubiera salido, le hubiéramos economizado al país 15 millones de quetzales y un casi parto de unos 8 meses de desestabilización política o más, que ha mantenido al país en zozobra, en pobreza y en unas circunstancias económicas muy difíciles. General Ríos, es muy probable que usted tenga como compañeros de Congreso a personajes como Chinchilla Vega, Ayerdi, Lobo Dubón, Acevedo, probablemente, Contreras u otros similares. ¿Cuál va a ser su actitud hacia ellos? Ninguna especial, como estoy con usted. No tengo ningún problema. Yo creo que mantener uno de sus principios le da libertad de acción y de expresión. Entonces yo no tengo ningún problema de estar con quien nadie al frente. O sea, usted sí se ve participando en el Congreso, no solo promoviendo cosas buenas para el país, sino también parte de eso es señalar a los que le hacen daño a la nación. Mire, el problema está de los enfoques y de la propaganda y de la publicidad. El Congreso dicen que está malo, pero después me decía un abogado, no, solamente hay que pintarlo y ya se queda limpio esa cuestión. Las instituciones son cuestiones de hombres y la hombría es una cosa que nos ha hecho falta. Por eso es que yo estoy requiriendo ahora que de ahí voy a platicar con todos los medios de comunicación, con todas las instituciones del Estado, a aprender a ser íntegro. Entonces, cualquier característica de un hombre, porque por malos unos y por muy buenos otros, siempre estamos llenos de defectos. Cualquier característica, lo que lo debe de definir es su integridad. De eso vamos a rescatar. Tal vez, licenciado Portillo, nos podría contar, hemos visto algunos de los candidatos al Congreso por parte de la Democracia Cristiana, y sí fue una sorpresa para muchos el ver a personajes como el licenciado Lizardo Sosa y otros, que han hecho un buen papel en las acciones que han tenido en el pasado públicamente, y sí, decía, no dejó de ser sorpresa el que vayan pues, buenos hombres representando un partido que tuvo un desgaste muy grande recientemente. ¿Cuál sería el plan de esa nueva bancada que logre meter la Democracia Cristiana al Congreso? El plan principal. Bueno, nosotros creemos que en un periodo tan corto es difícil resolver tantos problemas ancestrales del país. De tal manera que estamos trabajando en un programa muy simple y un programa que complete de alguna manera lo que está pasando en el país o que lo cristalice. Creemos que en los próximos meses el proceso de paz puede concretarse y creo que esto va a tener que cristalizarse en ley del Congreso. Entonces creemos que hay que tener una posición sobre el proceso de paz. En segundo, creemos que hay que entrarle a la reforma constitucional. Va a ser muy difícil entrarle en 15 meses, pero creo que hay que empezar a discutirla. Creo que la Constitución todavía en muchos casos no se acomoda a la realidad del país. Creo que hay que entrarle a la reforma del Estado. Creo que hay que entrarle a la transparencia en la ejecución del gasto público. Entonces, estas cosas, nosotros quisiéramos, por ejemplo, empezar a hacer una reestructuración jurídica del país que permita tener una estructura jurídica de carácter general, que rompa con los privilegios, que rompa con los proteccionismos, pero eso va a ser muy difícil. Creemos que eso es parte de un proceso más largo. Lo que nos preocupa es que el Congreso se pueda empantanar en cosas secundarias. Y yo creo que el país necesita, en primer lugar, darle una oportunidad para que con medidas o con transformaciones muy moderadas, pero muy viables, podamos sacar avante el país. Y yo creo que en lo económico hay que hacer algunas cosas, sobre todo en finanzas públicas, en deuda externa, y estas cuestiones son las que creemos que pueden ser viables y pueden ser discutibles en un Congreso tan corto. Yo quisiera aprovechar ya que se puede entrar en contienda. Por favor. Alfonso decía acá que Democracia Cristiana está cambiando caras y que es el único que puede plantear una reestructuración. Evidentemente sí hay caras de gente diferente y de gente respetable, pero yo quisiera decir que no le quedaba otra a Democracia Cristiana, o hacía un cambio real, por lo menos de las caras a presentarle al pueblo de Guatemala, o estaba muerto, porque quien más desgaste, diría yo, y quien más responsabilidad de alguna manera ha tenido en los problemas del Congreso, porque ha tenido casi todas las presidencias del Congreso de la República desde la legislatura pasada, ha sido Democracia Cristiana. Y en segundo lugar,
tenemos que pensar que si no se cambia también la dirigencia de Democracia Cristiana, pues posiblemente la forma de decidir, porque siempre ha sido muy integrada, llamemos en su votación, la forma de decidir en el Congreso puede que venga impuesta desde el secretario general a la gente buena que está participando hoy por hoy. Entonces, yo quisiera pues que no se pintara como somos el único partido que nos estamos reconstituyendo. No les quedaba más que políticamente plantear nuevas caras para que la gente pueda pensar en algún cambio de Democracia Cristiana. Yo diría que es cierto lo que dice Alfonso, de que no son ellos los únicos culpables, ni otros partidos políticos, de la pobreza de Guatemala, ni todo el sufrimiento que ha venido sufriendo Guatemala en 500 años. Eso es cierto, pero sí son muy culpables de una gran desilusión del pueblo de Guatemala sobre el esquema democrático, porque en estos últimos años que nos hemos dicho que estamos viviendo en democracia, una democracia formal, el resultado para el pueblo ha sido más pobreza. Solo una complementación. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Arabella en cuanto a que no es suficiente pues con las caras nuevas. Podría parecer ante la opinión pública que solo estamos tapándole el ojo al macho y poniendo gente que tiene credibilidad y por lo menos no está manchada. Pero no, en el funcionamiento propio del partido hay cambios, y hay cambios en el interior. Claro, este es un proceso largo. Cambiar un partido no es como cambiarse de camisa, ¿verdad? Pero yo creo que, tal vez sí, no creo que sea el único partido que se está modernizando, pero creo que todos los partidos, yo le decía al general Ríos Montt antes de que iniciara este foro, el que no cambia va a ser arrastrado y rebasado por la historia. En todo caso, los hechos van a demostrar Así es. lo dicho. Licenciado. Parar un poco este coloquio amable entre don Alfonso y doña Arabella, pero no debemos engañarnos. Este Congreso que entra no es nada más que la plataforma de lanzamiento para las elecciones presidenciales del año entrante. Y una de las tragedias del país, pero verdadera tragedia, es que no hay candidatos a la presidencia. Lo digo con todo perdón, es decir, sé lo que las encuestas dicen de usted, pero hay problemas y no, debiera haber siquiera 2, 3 candidatos ahí listos a la lisa, a la brega, no están. Entonces, no podemos hablar de grandes ambiciones y de grandes proyectos, porque tenemos los meses de este año para hacer el presupuesto, más quizás, si bien nos va, 6 meses del año entrante, porque de ahí viene la ola de las elecciones y se acabó. Es decir, todos somos políticos e inmediatamente cambia la contextura del Congreso, se piensa, bueno, se modifican partidas de presupuesto porque conviene para tal o cual elección, para tal o cual fin. Entonces, ahí en ese momento viene un tránsito que ya hace nula pues ya toda labor, ya los señores diputados se vuelven otra vez los señores políticos que en el fondo somos. Y simplemente estamos considerando que tenemos 16 meses, de los cuales, si mucho se va a trabajar, son 10 meses. Porque la realidad es que hay un compás de espera y una perspectiva del pueblo que está esperando del Congreso un cambio. Del Congreso, no de los diputados, del Congreso. Y nosotros estamos con la intención de decirle a la nación, mire, el Congreso es la conciencia de la nación. Y como consecuencia tiene que fiscalizar al Ejecutivo y al Judicial. Tenemos que ver realmente cómo está y cómo se van a gastar los impuestos de nuestro pueblo a través de la ley de presupuesto. Y después tenemos que ir a ver cuán flexible y cuán real es la justicia. Muchos de nosotros consideramos que los políticos son los responsables de la situación. La desgracia de una nación es la injusticia, la falta de respeto al hombre, la falta del conocimiento de la ley y sobre todo de la obediencia de la misma. Yo creo que el mal más grave de Guatemala es el irrespeto a la ley. Entonces nosotros sí deseamos que en este Congreso, como decía bien el licenciado Skinner, es una plataforma para dar una visión diferente. El Estado tiene que aprender de que es un sirviente de la nación y que en consecuencia los 3 organismos, Ejecutivo como cuerpo, Congreso como alma y Judicial como espíritu, tienen que crear una consistencia especial para que Guatemala tenga una visión de nación diferente. General, usted...
Sí, yo creo que vamos a tener poco tiempo realmente, pero creo que tenemos responsabilidades muy grandes. Precisamente, como usted decía, general, la fiscalización de la Corte Suprema de Justicia y del propio Ejecutivo. Tenemos la obligación, como dije al principio, de elegir puestos claves para que se reconstruya el Estado, para que se reconstruya moralmente el Estado. Tenemos la elección de la Corte Suprema, tenemos la elección de la Corte de Apelaciones, Procurador General, Fiscal Nacional, Contralor General. Son puntos claves. Y eso tiene que haber un compromiso claro con la población de que se tiene que hacer no de una forma política como ha sido la costumbre, sino que tiene que ser buscando a los mejores hombres. Ese es el punto uno. El otro, el proceso de paz. Yo creo que si nosotros no nos preparamos a nivel legislativo, ya sea a través de las reformas de la Constitución o a través de otras leyes para el proceso de paz, no para la firma de la paz, sino para el momento posterior, para que haya una verdadera paz social, pues este Congreso va a tener esa responsabilidad de abrir esa brecha. Así es que yo creo que va a ser poco tiempo, pero con grandes responsabilidades. En general, ¿hay expectativas en la población de si usted va a tratar de llegar a presidir el Congreso? ¿Nos puede decir algo de eso? No, no se puede decir eso, porque y si llego con minoría, si llegamos 6 como llegamos la vez pasada, aunque sí creamos problemas al Congreso, tal vez sí eso, nos mantenemos en esa dimensión, pero si llegamos a una mayoría, también lo podríamos lograr. Pero no necesariamente es nuestra meta presidir el Congreso. Pero no diría que no. Pero no diría que no, porque es mi obligación y es responsabilidad ciudadana. Es interesante. Yo sí quisiera insistir en ese, que debiéramos plantear cosas más modestas, porque no tenemos tiempo de hacer grandes cosas, en consonancia con la posición política de cada uno de sus partidos. ¿Sí? La UCN es un partido liberal. Óigaseme bien, no quiere decir nada que ver con el santo partido liberal, aquel de don Rufino, ni con el positivismo de Comte. No, es liberal en el sentido contemporáneo. Respetamos la libertad individual y los derechos humanos. Eso es todo, así de simple, pero no se puede hacer todo en pequeños meses, pequeños cortes, ¿no? Cuando hay problemas técnicos. La manejada del presupuesto, yo he pasado por esas orcas caudinas varias veces, es sumamente complejo y difícil, agota, son horas de estar viendo numeritos, sobre todo que la discusión, los ministros de finanzas, y no será distinto ahora, le echan encima a uno todos sus gnomos, ¿verdad? Llegan 20 técnicos que lo abruman a uno y la verdad es que saben más que uno, eso es lo que hacen todo el día, entonces cuesta mucho domeñarlos, hay que, mire, déjeme a mí, yo soy el diputado, usted no. Licenciado Skinner, tal vez agarrando un poco el tema que usted acaba de plantear, yo regresaría un poco al tema que han mencionado ya varios de ustedes. Son 16 meses, de los cuales tal vez se trabajan 10, el tiempo es corto y ojalá pudiéramos hacer mucho. El tema del presupuesto es un tema importante. El licenciado Portillo dijo algo muy cierto. No se le puede echar todo el muerto o toda la culpa al gobierno que inició en el 86 con el proceso democrático. Son 500 años de muchas cosas, de corrupción, de explotación, y en eso todos los sectores tienen gran responsabilidad. Nadie ha discutido eso, al menos en este foro. Sin embargo, a partir del 86 sí se presentan grandes oportunidades para Guatemala, que fueron lamentablemente desaprovechadas. El gobierno que estuvo del 86 al 91, para no citar nombres, tuvo presupuestos que sumaron más o menos 30.000 millones de quetzales. Y no por eso se vio una carretera más, un hospital renovado o un hospital más, una escuela más, que hayamos mejorado nuestro índice de analfabetismo, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esos 30.000 millones de quetzales? Y luego vino el gobierno siguiente que terminó en Panamá, que tampoco vamos a citar nombres, pero que fue más de lo mismo. Entonces, eso sí presenta un tema interesante, a que en esos 10 meses que podría el Congreso trabajar, se podría hacer algo para evitar que se siga desperdiciando los recursos del pueblo en una forma tan lamentable. ¿Quién quiere empezar con este tema? Sí, eso es cuestión de controles. El Congreso de la República tiene a su mano 2 instrumentos fundamentales de control. Uno es, por supuesto, la ley misma. Somos los legisladores. Y la otra es el proceso de interpelación. A un ministro se le toma, se le puede dar unas arrastradas
tremenda, se le puede destituir fácilmente. Entonces, el control está en el uso de los instrumentos que el Congreso tiene. Les señalo, Dionisio, algo que es muy importante y ha pasado desapercibido. En las reformas que se hicieron a la Constitución, se retornó a un viejo principio que había desaparecido y que fue lo que permitió el gobierno alegre, llamémosle así, de Vinicio, que fue obligar al presidente a actuar siempre con un ministro, porque entonces había un responsable a quien podía llevarse al Congreso. Al presidente no se le puede interpelar, pero a un ministro sí. Y ahora la Constitución dice que el presidente actúa siempre con sus ministros individualmente o en consejo. Ya nada de esos presidentes. Bueno, Serrano fue una especie de otro Sputnik, otro misil no dirigido. Ya no digamos mi amigo Vinicio, bueno, con la alegría de gastar dinero ajeno, pues es otra situación. Eso tiene que acabarse y la única manera es, bueno, pasó tal cosa, venga acá ministro responsable. Que yo no fui, que fue el presidente. Pues entonces a usted se le da un voto de censura por vejiga. Así es el caso. Yo creo que por lo menos en el Congreso que está terminando sus funciones, creo que el problema fue diferente, Dionisio. Hubo un buen tiempo que el presidente Serrano contó con el apoyo de muchos diputados que realmente, lejos de exigirle el cumplimiento de las leyes y lejos de que el Congreso fuera un garante de ese equilibrio de poderes, fue una alfombra del Ejecutivo. Tanto así que yo quiero recordarles que en un momento determinado se le permitió al presidente que viajara, por ejemplo, cuando él quisiera, como él quisiera, en un año, sin tener que rendir más que un informe al Congreso cuando ya regresara. Eso da muestra realmente que el Congreso, que está terminando sus funciones, fue un Congreso con sus excepciones, y una de sus excepciones era el PAN. Fue un Congreso que realmente estaba a los pies del presidente. Y en ese sentido, pues no se puede esperar de que el Congreso fiscalice a un Ejecutivo al cual está sometido. No, habíamos varios. Me eché la enemistad permanente de Serrano cuando dije del Congreso. Bueno, apareció como chucho perdido en París. ¿Qué andaba haciendo ahí? O la sopa de cebolla. Sí. Bueno, el Frente Republicano Guatemalteco trabajó muy fuertemente las normas presupuestales. Y precisamente gracias a eso fue que se evitó que fuera un poco más grande la piñata que hicieron ellos. En este último gobierno nosotros nos ocupamos y nos preocupamos grandemente por la cuestión de la ley de presupuesto. Y nosotros pretendemos ahora precisamente que se fiscalice hasta el máximo, porque eso es responsabilidad del Congreso. No es cuestión de los ministros ni de los jueces. El Congreso es el que tiene que darse cuenta porque es precisamente el representante de la nación. Yo creo que se ha tocado aquí un tema trascendental en la cuestión del Estado y en la cuestión fiscal. Yo creo que en Guatemala venimos arrastrando un gran problema fiscal, pero creo que el presupuesto del Estado es un gran instrumento para resolver muchos problemas en el país y no se ha hecho nunca por ningún gobierno. Creo que ha habido una irresponsabilidad en el manejo del gasto, creo que ha habido irracionalidad, pero creo que el problema fiscal debe resolverse integralmente. Debe resolverse el problema de los ingresos, debe resolverse el problema de la administración de los recursos y debe resolverse el problema de la ineficacia del gasto público. Yo comparto con el licenciado Skinner Clay y con el general Ríos Montt de que lo que se necesita son controles. Lo que pasa es que aquí no se controla nada. ¿El impuesto se le olvidó decir? El cobro de los impuestos, sí, el lado de los ingresos. Voy a contar lo que acaba de pasar con la renegociación de la deuda con el Club de París. Es cierto que la deuda externa en Guatemala llora sangre, porque todo lo que se ha hecho con ella ha servido menos, para lo que menos ha servido es para resolver los problemas de bienestar de la población. Y ahora que se tiene que renegociar y se tiene que enfrentar una obligación que fue contraída por el Estado guatemalteco, el Congreso no la aprobó irresponsablemente. Y no la aprobó aduciendo de que hay beneficios particulares. Si toda la vida han habido beneficios particulares, ¿qué es lo que falló ahí? Lo que falló es que el Congreso no tuvo un control sobre el financiamiento externo. Y yo creo que eso es lo que se debe hacer. El Congreso debe saber en qué se gastan los recursos, cómo se administran los recursos y de dónde vienen los recursos. No puedo evitar decirle que es alentador escuchar eso del candidato a diputado que encabeza la planilla nacional de la democracia cristiana especialmente, así que lo felicitamos por eso, licenciado. Permítame agregarle a eso, yo he sido... Bueno, he estado predicando en el desierto los años que he estado ahí. Yo he sostenido, por ejemplo, y sé que eso irrita al Banco de Guatemala, que los cenibacos son ilegales.
ese reciclaje de deuda ya existente. Usted sabe cuál ha sido el mecanismo. Había unos bonos del Estado y ahora se emiten otros bonos en violación a la Constitución, que dice que los bonos los emite el Congreso, que son respaldados por aquellos bonos. No, ese es un juego de Billy Locke, ¿verdad? Esas son las cosas. Son las cosas que hay que evitar ya. Nos quedan un poco más, entre 15 y 20 minutos, y parte de la mecánica de este Libre Encuentro es que tenemos a un selecto grupo de amigos de Libre Encuentro, el cual va a ser presentado por Luis Figueroa, quien es uno de los miembros del equipo de Libre Encuentro, y hay un resumen de preguntas hechas por el público, las cuales fueron pasadas por escrito al grupo que las está tamizando y van a ser presentadas a nuestros invitados el día de hoy. Así que, por favor, licenciado Figueroa. Vamos a proceder utilizando el orden alfabético de acuerdo con el nombre de los partidos. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta para la Democracia Cristiana. La primera pregunta para el licenciado Portillo es: la DC ha controlado el Congreso desde 1986. Contaban con mayoría del año 86 al 90. Tuvieron 8 de 9 presidencias. ¿Quién es responsable de lo que usted señala como leyes con dedicatoria y no de observancia general? ¿Qué es lo que los va a hacer cambiar ahora, licenciado? Bueno, es muy difícil contestar a esa pregunta porque, en primer lugar, no soy responsable de esos 8 años en el Congreso, en primer lugar. En segundo lugar, creo que no es responsable solo un partido, sino varios partidos. Todo lo que se ha hecho en el pasado, lógicamente, tienen responsabilidad los partidos. Yo lo que creo es que tenemos claridad. Yo soy secretario general adjunto de formación política del partido y tenemos claridad que o las cosas cambian o no habrá salida para la crisis del país. Creo que es la última oportunidad que tiene Guatemala. Este Congreso, como yo lo he dicho en muchas oportunidades, son 16 meses, pero van a ser 16 meses con la mayor importancia que ha tenido un Congreso en los últimos 50 años en Guatemala. Yo creo que el compromiso es responder en los hechos, demostrar en los hechos honestidad y ética profesional. Lo demás, el discurso puede ser muy bello, pero si en la práctica uno demuestra que va a aprobar leyes de carácter especial, está echando por tierra todo el planteamiento retórico. O sea, usted habla de aquí para adelante, eso es lo que hay que hacer. De aquí para atrás, pues el pueblo conoce la historia, los hechos. Sigamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para el general Ríos Montt del Frente Republicano Guatemalteco. General, ¿qué opina usted de que los del PAN se hayan salido del Congreso? ¿Qué opina usted de que los señores diputados del PAN hayan renunciado al Congreso recientemente? Yo preferiría que le preguntaran a los del PAN. Nosotros tenemos un criterio muy particular. Nosotros nos mantuvimos ahí, pero fue el FRG. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para la representante del PAN. El señor Héctor Morales, corresponsal de Univisión, pregunta: ¿cree usted que la estrategia del PAN al retirar a sus diputados del Congreso compró su nueva curul? Bueno, en primer lugar, nosotros no nos retiramos del Congreso por estrategia, nos retiramos por principios. Nosotros ofrecimos al pueblo de Guatemala que si no se daban los cambios en la ley de régimen interior, que no se dieron, y que si no se daba la depuración, que tampoco se dio, lo que hubo es un puente de plata para que salieran algunas gentes que debieron de haber sido depurables, nosotros nos íbamos. Y como tal, le cumplimos al pueblo de Guatemala. La siguiente pregunta es para el candidato de la Unión del Centro Nacional. El pueblo esperaba una depuración del Congreso. Como salida se convocó a elecciones. Si el pueblo esperaba la depuración, ¿por qué los partidos como el suyo proponen a una exdiputados? ¿No creen que hubiera sido mejor depurar completamente a todas las personas en el nuevo Congreso? Perdón, le oí mal. ¿Proponen qué? ¿Por qué proponen a una exdiputados?
Si la idea era depurar a todo ¿Por qué va a el haber Congreso. reelección? En todo caso, creo que es la pregunta. ¿Por qué va a haber reelección de muchos diputados? Sí, en la lista nacional, vamos a ver, está Linares, nada más de reelecto, bueno, está Arribiaga. Bueno, ¿por qué? Porque son los que tienen los partidos. La próxima vez, si quiere, los mandamos a traer a Inglaterra, que nos manden otros, pues. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para el candidato de la Democracia Cristiana. La pregunta dice así: ¿cómo confiar en un cambio si los nuevos diputados que propone la DC son impulsados por los arquitectos de la política de ese partido, Vinicio Cerezo y Alfonso Cabrera, quienes promulgan por defensa de los pobres cuando ellos mismos lo dejaron de ser desde el año 86? Bueno, es sencilla la respuesta. El reto que tenemos los candidatos que actualmente vamos a lanzarnos para diputados es demostrar en la práctica que cumplimos con los principios, que cumplimos con nuestra ideología y que cumplimos con un principio muy sencillo, pero muy difícil. Hay que aprobar leyes, insisto, de carácter nacional. Si nosotros demostramos en la práctica que seguimos haciendo las cosas que se han hecho irresponsablemente en el país, pues simplemente nuestro partido entrará en un callejón sin salida y posiblemente desaparecerá. El reto que tenemos, y creo que todos nos sometemos a la crítica, por lo menos en el listado nacional, los 16 candidatos nos sometemos a la crítica, que nos señalen nuestro pasado y que nos señalen incapacidad, que nos señalen corrupción o cualquier otro delito. Creo que tenemos una trayectoria muy limpia y tenemos una compleja conformación de profesionales que demostramos buena voluntad al lanzar estos candidatos. La siguiente pregunta es para el candidato del Frente Republicano Guatemalteco. General Ríos, en opinión de muchos, usted no luchó por defender el triunfo electoral de 1974. ¿Puede usted explicar qué fue lo que determinó su actitud poco firme en esa oportunidad? ¿No cree usted que el irrespeto a la voluntad popular en esa elección generó en buena medida todo lo que pasó después? Me recuerdo de Cabeza de Águila y de Pluma Blanca, dos líderes de indios norteamericanos. Y realmente a ellos se les requería, pero ellos lo hacían en consejo y eran los que gobernaban. Yo simplemente fui un candidato y no tenía el gobierno ni la posibilidad de hacer lo que debía haber hecho. Simplemente resumo que en ese entonces, bien claro, se cambió la presidencia por una alcaldía. La siguiente pregunta es para la candidata del Partido de Avanzada Nacional. Licenciada de Comparini, ¿es el PAN el partido oficial? ¿Tienen gobernadores, asesores, secretarios de la presidencia, embajadores, funcionarios de entidades descentralizadas y maquinaria a disposición de la Municipalidad de Guatemala para trabajar en otras jurisdicciones? Bueno, en realidad nosotros no hemos sido en ningún momento un partido que apoya al presidente actual. Como siempre, hemos atacado lo que está mal, no solo en este gobierno, sino en el gobierno de Serrano, y hemos aceptado lo que está bien. A lo que se refiere de tener gobernadores o tener asesores, el PAN como institución no los tiene. Si hay alguna persona que en algún momento haya pertenecido al partido, es por su propia voluntad y una decisión muy personal que participe en el gobierno. En relación a maquinaria, quiero decir que maquinaria que se le entregó a la Municipalidad de Guatemala, se le ha entregado a todas las municipalidades del país, no se le dio como un privilegio o concesión específicamente a la Municipalidad de Guatemala, y además quiero decir que nosotros no solo tenemos la Municipalidad de la capital, tenemos 40 municipalidades, y solo que probaran que a esas 40 se les está dando específicamente a ninguna más, podría creer que haya una concesión especial para el Partido Avanzada Nacional. Perdón, antes de seguir con la siguiente pregunta, General Ríos, mire, en esa época algunos éramos un poco patojos. ¿Por qué alcalde cambiaron la presidencia? No me recuerdo. Ah, bueno, usted tampoco. Usted era muy patojo también. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para el candidato de la Unión del Centro Nacional. Licenciado Skinner Clay, usted me parece que es el decano ahorita en el Congreso y seguramente será en el próximo Congreso.
Este último año hemos vivido y hemos podido ver mucho estancamiento, mucho encontronazos entre el Congreso y el Ejecutivo. Sabemos que hay una serie de leyes en lo social y en lo económico que necesitan, y en lo político que necesitan ser pasadas. ¿Qué consejo le daría a usted al presidente Ramiro de León para evitar estos enfrentamientos y poder moverse más ágilmente con el próximo Congreso? Eso de dar consejos es muy delicado, ¿verdad? Pero sí le diría que no trate de gobernar el Congreso como se ha hecho tradicionalmente. El soborno a diputados lo inició el general Idígoras. Su debilidad política era tal que tuvo que recurrir a las dádivas y a los compadrazgos y al dinero para tener una mayoría más o menos manejable. Eso estableció una tradición. Yo le diría entonces al licenciado de León Carpio, por Dios, no vaya a hacer usted eso, porque son cuervos, de todas maneras los compra uno y no se quedan comprados. La siguiente pregunta es para el candidato de la Democracia Cristiana. Licenciado Portillo, si es electo diputado, ¿cuál es su primer proyecto de ley para evitar la corrupción? Bueno, no tengo ningún proyecto contra la corrupción, pero sí tengo claridad de lo que hay que hacer contra la corrupción. Para que no haya corrupción en un país, tienen que haber reglas claras. Y aquí hay corrupción porque no hay reglas claras. Y hay corrupción en todos los niveles de la sociedad. En el momento en que hayan principios claros, reglas claras, y todo el mundo se someta a ellas, difícilmente habrá corrupción. Pero en la medida que el funcionario público tenga discrecionalidad, tenga irresponsabilidad y tenga voluntarismo para hacer lo que se le dé la gana, habrá corrupción. Yo creo que hay que establecer reglas claras, y ese no es un invento mío, ese es algo que está sufriendo el mundo de hoy. Todos los países que están avanzando hacia la modernización están estableciendo reglas claras, parejas para todos, que no haya ni excepciones ni exclusividades. ¿Por qué había corrupción con las franquicias? Porque habían franquicias. ¿Quién puede hacer corrupción con franquicias ahora? Nadie, porque nadie tiene franquicias. Sencillo. La siguiente pregunta es para el general Ríos Montt. Dice, lo afirmado por usted es falso. Usted no quiso luchar con la excusa de no enfrentar al ejército. El general Arana lo incorporó de nuevo al ejército. No es pregunta, es una afirmación contraria a mi respuesta. La realidad es que es una cosa que se tiene que trabajar muy bien. Yo vine a inspirar una oposición, me vine a poner en contra de un gobierno militar fuerte, pero no me vendí, no me compraron, no hice ningún tipo de negocio. Yo inspiré. Lo malo es que descubrieron en un sótano de un edificio, descubrieron una cantidad de votos falsificados porque había perdido el alcalde y lo fue a descubrir el gobierno, y entonces el gobierno dijo, oh, ¿y esto qué pasó? Pues no ha pasado nada, no ha pasado nada, pues Shell ganó. La siguiente pregunta es para la candidata del Partido de Avanzada Nacional. Licenciada Castro, al inicio del gobierno del ingeniero Serrano, ustedes gobernaron con él. Posteriormente lo rechazaron. Más tarde renunciaron como diputados al Congreso. Ahora van a la reelección. ¿No es eso jugar con sus electores? ¿No es eso defraudar a quienes votaron por ustedes? Yo quisiera decir que nuevamente regresemos a los principios. Cuando nosotros efectivamente cogobernamos con el presidente Serrano, fue una decisión institucional de partido en el sentido de que no se debe ayudar nada más cuando se gana el poder, sino se debe coadyuvar por el bien de Guatemala. Nos equivocamos, reconocemos que nos equivocamos en la persona de Serrano, y sin embargo quiero decir muy claramente que la bancada de diputados y el partido como institución, a pesar de estar cogobernando, dentro del Congreso nosotros le hicimos una frontal oposición al presidente Serrano en todo aquello que considerábamos que era incorrecto para el país. Nosotros hemos mantenido principio de servicio, y eso es lo que ha gobernado nuestro trabajo como diputados y nuestro trabajo frente a las municipalidades. La segunda parte de la pregunta, perdón, hablaba de Serrano y luego. Se gobernaron
Más tarde renunciaron como diputados al Congreso, ahora van a la reelección. ¿No es eso jugar con sus electores? Nuevamente, yo ya les expliqué la razón por la que salimos del Congreso de la República. Al contrario, nuestros electores y la gente de Guatemala pedía que nos retiráramos del Congreso todos, no solo los del PAN, y nosotros fuimos los únicos que cumplimos. Y el tercer punto, y el licenciado Skinner y el licenciado Solórzano. Y el tercer punto es que nosotros estamos convencidos que es a través de principios que se puede cambiar el Congreso de la República, y por eso vamos con esos principios a luchar para que se cambie el Congreso de la República. La siguiente pregunta es para el candidato de la Unión del Centro Nacional. Licenciado Skinner Cle, ¿qué opinión tiene la UCN con respecto a cambiar el artículo 186 de la Constitución y en su opinión qué chance hay de hacerlo? Déjeme hablarle de reforma a la Constitución, ¿no? Tomar nada más que un artículo para analizarlo así no tiene sentido. Yo nunca he creído que la Constitución o una Constitución está escrita en granito y que no puede ser cambiada y no puede ser modificada y adaptada a las necesidades de un pueblo. Si el pueblo de Guatemala le diera la gana y expresara un deseo de cambiar el artículo 186, pues vamos. Mire, los cambios a la Constitución se nos vienen encima. Desde Oslo se convino en las reuniones de Oslo que habría modificaciones a la Constitución. Todo el mundo se ha hecho el loco de eso, pero yo creo que ya llegó el momento de pagar esa cuenta y de examinar ese problema. La siguiente pregunta es para el candidato de la Democracia Cristiana. Licenciado Portillo, ¿impulsará usted y su partido leyes tendientes a reducir el tamaño del Estado? Bueno, lo del tamaño del Estado es muy cuestionado. Realmente no tenemos un Estado grande, tenemos un Estado ineficiente. Tenemos un Estado que tiene 200.000 burócratas, que divididos entre la población da 2 burócratas por cada 100 habitantes. Es el Estado más pequeño de América Latina. Ahí están los datos por si quieren consultarlos. El problema del Estado no es la grandeza, ni lo pequeño. El problema del Estado es que es ineficiente, que se equivoca hasta cuando no hace nada. Ese es el problema del Estado. Entonces lo que queremos es entrarle a la reforma del Estado, que tampoco implica solo una reforma administrativa, ni una reforma ejecutiva o jurídica. La reforma del Estado pasa por la reforma de la sociedad. Si el país no se democratiza, si el país sigue con la cultura autoritaria, difícilmente vamos a tener un Estado autoritario. Y creo que el general Ríos Montt tocó un punto importante, la descentralización. Si el Estado no se descentraliza y sigue decidiendo todo en la capital, difícilmente se resuelvan los problemas. Creemos que la descentralización, que es la distribución del poder en el interior del país, es fundamental para la democracia y para un Estado eficiente. La siguiente pregunta es para el candidato del Frente Republicano Guatemalteco. General Ríos Montt, dice usted que su partido es de principios. En 1983, tierra arrasada, fusiles y frijoles, fuero especial, patrullas de autodefensa. ¿Llevará leyes similares al Congreso? ¿Sigue siendo usted obediente y no deliberante? ¿Me podría hacer de nuevo la pregunta, por favor? General Ríos, dice usted que su partido es de principios. En 1983, tierra arrasada, fusiles y frijoles, fuero especial, patrullas de autodefensa. ¿Llevará leyes similares al Congreso? ¿Sigue usted siendo obediente y no deliberante? Es tan contradictoria la pregunta que no sé cómo hacerlo. Porque si sigo obediente a la ley, tengo que respetar la ley. Y yo soy obediente a la ley. Ahora hay una Constitución y la Constitución establece un procedimiento, decía el licenciado, que se pueden hacer las reformas correspondientes. Ahora, sería mal visto el hecho de querer legislar sobre conceptos que no son necesarios. Pero, por ejemplo, yo creo que en los mismos Estados Unidos hay tribunales muy meros especiales, en Alemania hay tribunales especiales, en América del Sur también hay tribunales especiales. Sí, pero eso son exclusivamente con el objeto de agilizar el concepto de justicia. Si el Congreso así lo dispone, y yo soy parte del Congreso, pues hombre, tendríamos que saber cuáles son las circunstancias que se den para esa cosa. 1. 2. El problema es, soy un candidato a diputado y tierra arrasada, nunca arrasé nada.
lo único que arrasé fue la corrupción. Eso sí es una cosa importante y eso es el temor. Los corruptos están preocupados porque yo llegue al Congreso. Hasta algunos compañeros de bancada se van a molestar y se van a enojar. Pero sobre ese particular yo sí sigo siendo obediente. La siguiente pregunta es para la candidata del Partido de Avanzada Nacional. Licenciada Castro de Comparini, si lo que querían era enfrentar los antejuicios sin escudarse, si lo que querían era enfrentar los juicios sin escudarse en el antejuicio, ¿no era más correcto renunciar al antejuicio y continuar representando a la población que los eligió? Bueno, en primer lugar yo quiero comentarles que no se puede renunciar al derecho de antejuicio. Se tiene que renunciar a ser diputado y nosotros renunciamos a ser diputados. Así es que estamos frente a los juicios están vigentes. Nosotros tenemos que presentarnos la semana entrante en el primero de ellos y no nos estamos amparando ni tapando con ninguna chamarra específica. Así es que haremos frente a ellos, estaremos a lo que la justicia decida. La siguiente pregunta es para el candidato de la Unión del Centro Nacional. Licenciado Skinner Klee, en las mejor de las circunstancias, con el tiempo que tendrá este nuevo Congreso, ¿cuáles cree que serán las principales leyes que podrán aprobar económicas y sociales? Todas las leyes son económicas y sociales, pero ya hablamos de una, limpiar la casa, cambiar la ley de régimen interior del Congreso y su forma de administración. El Congreso es también un órgano administrativo. Y en segundo lugar, el primer presupuesto que viene, porque hay que regularizar. No se puede gobernar un país a base de impuestos únicos, extraordinarios, porque eso no es un impuesto, eso es una exacción. Entonces hay que ordenar eso también, los ingresos del Estado. Si se logra eso, ya lo demás es juego de niños, es más fácil. Pero primero es ordenar el gasto, el ingreso y el gasto público. Y no caer, pues, un impuesto extraordinario. Vivimos en Guatemala de etapa en etapa, de por esta única vez se va a cobrar tal cosa. No, esas son exacciones, no son impuestos. Tal vez con esta pregunta llegaríamos al final del periodo de preguntas del público, nos quedan pocos minutos. Yo sí quisiera pues, plantearles una última inquietud a todos por igual. Guatemala necesita con urgencia precedentes. Hemos hablado siempre de que la corrupción es uno de los problemas más graves, de los impedimentos más importantes para que nuestro país avance, y corrupción en todas sus medidas, volúmenes y dimensiones. Hasta hoy Guatemala ha sido una víctima de esa corrupción y especialmente una víctima de la impunidad. Tal vez empezando con el licenciado Portillo, ¿usted cree que sería importante que este nuevo Congreso abriera el espacio, creara la estructura y las facilidades para que puedan ser enjuiciados todos los personajes políticos, empresariales, laborales o de cualquier otro sector que se sabe con mucha claridad que han cometido actos en contra del pueblo, actos de corrupción, ilegalidades, etcétera, etcétera, para que se puedan sentar los precedentes que este país necesita con tanta urgencia para que en realidad se empiece a respetar la ley? Porque el general es muy consistente en decir la necesidad de respetar la ley, pero la va a respetar el que le tenga miedo, el que le tenga temor, el que se dé cuenta que si la viola va a ser castigado. Yo creo que sí. Yo creo que es necesario en el país demostrar en la práctica que se quiere acabar con un pasado desastroso. Y yo creo que el que violó la ley debe someterse a los tribunales. Ese ha sido un gran problema en la historia del país. El problema es, como yo lo he sostenido cuando he escrito varios artículos, lo que se administra en Guatemala no es justicia, sino injusticia. Aquí se castiga a los rateros, pero los ladrones son los que aplican la ley. Y yo creo que si queremos ser parejos, vamos a establecer insisto, un Estado de Derecho en la que el que viola la ley tiene que someterse, sea quien sea, gobernantes y gobernados. Si ese principio lo empezamos a cumplir, creo que el país puede tener un respiro y puede tener confiabilidad y credibilidad en sus instituciones. ¿Podemos esperar que usted...? Se está metiendo en un terreno delicado. El Congreso no puede hacer justicia. Si lo hace el Congreso, llegamos a una forma de gobierno convencional. Eso es la Revolución Francesa. Montemos guillotina, pues. Pero no, el Congreso puede hacer las leyes y son los jueces los que tienen que castigar y procesar y hacer las cosas. No es el Congreso. Pero perdón, sí hay algunos puntos que el Congreso puede coadyuvar. Por ejemplo,
los cambios que se hicieron en este periodo del Congreso de la República en relación al antejuicio y que se trabajaron en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales fueron importantes, porque ya el antejuicio ya no queda, cuando el funcionario deja de ser funcionario, en ese momento tiene que someterse a todos aquellos delitos que haya cometido, aún que se hayan parado con el antejuicio, punto número 1. Punto número 2, es importante que en este Congreso nuevo trabajemos y quede vigente la ley de responsabilidades y la ley de probidad, que vaya a permitir no solo que se fiscalice a los funcionarios una nueva ley, sino que también entren los diputados, porque como los diputados hoy por hoy no manejan fondos, están exentos de la declaración de probidad. Y debemos de reconocerlo, los diputados manejan influencias, así es que los diputados debieran de estar sujetos a esa ley y debemos de trabajar en ella, que ese debiera ser un compromiso que debiéramos hacer para eliminar realmente o tratar de eliminar la corrupción. Yo estoy seguro. Es cierto que estemos exentos de la ley de probidad, estamos sujetos a ella. Pero lo que pasa es que hecho. no se hace. Bueno, ¿yo qué culpa tengo de que el señor tesorero del Congreso, a pesar de decir la ley que no me puede pagar mi sueldo mientras no presente mi declaración de probidad, me lo paga? Sí, en todo caso, licenciado Skinner, lo que pensamos los guatemaltecos es de que sí hay cosas importantes que desde el Congreso pueden hacerse como liderazgo político, el empezar a sembrar la moralidad que este país tanto necesita. En todo caso, el ejemplo que tenemos más reciente es el del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, que el que haya parado pie con jeta en el bote sí ha hecho temblar a presidentes y expresidentes en toda Latinoamérica, y creo que es un precedente importante que debería verse más seguido. Y seamos francos, en el ahorita continente. se declaró sin lugar el antejuicio de Vinicio Cerezo. Yo me conformo con ser legislador, no quiero ser verdugo, no, yo se lo pago. Esa función no va usted conmigo. Como buen abogado pues se comprende Sí, que tenga una para posición. eso están los jueces. Pero se puede ser fiscalizador. Eso sí, claro. Eso es lo importante. O sea que ustedes sí ven entonces espacio Sí. para que el Congreso pueda dar un Así aporte en ese camino de terminar con toda esa inmoralidad que ha vivido Guatemala. ¿General algo más? No, yo nada más. Pero... Agregar algo, Dionisio, de tu pregunta. Un cambio, para poner un ejemplo de lo que hay que hacer, hay que cambiar el Código Penal. Aquí solo está encarcelado sin fianza el que roba, pero el que estafa puede salir bajo fianza. Cambios como esos hay que hacer para que la ley sea pareja con todos. Perdón, las leyes draconianas no sirven de nada. Perdónenme, se lo digo como viejo abogado, he visto... En tiempo de Arévalo hubo una serie de crímenes de los José Mikulash Bush, no sé si ustedes se acuerdan, les ha sonado el nombre, un demente que estrangulaba niños. Bueno, entonces en la grita popular hay que hacer algo, el Congreso modifica el Código Procesal Penal, los términos se acortan, 5 días de sumario, 5 días de plenario, 3 días para dictar sentencia, en 15 días ahí estaba completito. Yo estuve presente como oficial de juzgado en el fusilamiento de José Mikulash. No. Tal vez... Quedé conmovido para el resto de mi vida, un pobre diablo que no sabía nada, y que le metían octavo tras octavo de guaro para que no. Bueno, murió contento en todo caso. Yo sí considero, licenciado, lamentablemente lo tuvieron que amarrar una silla porque se les venía. Se caía. Bueno, no se dio cuenta. En tiempo de Arévalo, Hemos llegado al final, 5 segundos, si se puede. No, yo sí creo que el Congreso tiene una gran responsabilidad. Ahí están representados realmente todos los sectores, todos los partidos políticos, y creo que si ahorita hay un cambio que se está dando precisamente porque el pueblo pide una transparencia, entonces busquemos que ese cambio empiece desde el Congreso, ya después cuando se llegue al gobierno se cambiarán otras cosas, pero hay que dar el primer paso de transparencia y honestidad. Sobre todo por lo que el Congreso tiene que rescatar, que es prestigio, confianza, credibilidad, etcétera. Licenciada, señores, quiero agradecerles su presencia esta noche en Libre Encuentro y pues dejarles nada más la inquietud de que ustedes 4 deben jugar un papel protagónico en el próximo Congreso. Creemos que tienen y pueden dar mucho a la próxima legislatura, así que esperamos verlos victoriosos en las elecciones y además muy activos en ese Congreso que necesita un verdadero rescate. Así que gracias y también gracias al público presente por habernos acompañado y con ustedes regresamos el próximo domingo si Dios quiere, así que gracias y buenas noches.